Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el video parte 2, trabajo, energía y potencia. Problema 2. Determinar el trabajo si el fenómeno se describe de acuerdo al siguiente gráfico. El problema 2 es prácticamente una aplicación conceptual de la definición de trabajo. El gráfico muestra fuerza en newtons versus el desplazamiento en metros. Entonces, el área bajo la curva describe al trabajo. Para este problema simplemente debemos hallar las áreas, en este caso de las figuras geométricas que describen. Puedo dividirlo en dos secciones. Área 1, área 2. Área 1, base por altura. 6, base, altura 70. $6 por altura 70 newtons. Igual 6 por 70, 420. Newton por metro Julius. Área 2, base 10 menos 6, 4, por altura 70. Cuatro por 70, 280. Julius. El área total va a ser la sumatoria de área 1 más área 2. Resulta 700. El área bajo la curva es igual al trabajo, ¿no? Por lo tanto, concluimos, el área es igual al trabajo total igual a 700 julios. Respuesta. Problema 3. Determinar el trabajo realizado por la fuerza F igual a 7i menos 2i. Si el vector de desplazamiento es F o R, 4i menos 3j. Solución. Vector fuerza. 7i menos 2j. El vector de desplazamiento R, 4i menos 3j. El trabajo se define como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Cómo determinamos
el producto escalar, simplemente se multiplican los coeficientes de los componentes y de los componentes j. Trabajo. Multiplicamos componentes y 7 por 4. El signo va a ser positivo, más por más positivo. Componentes de la j, menos 2, menos 3. Menos por menos, positivo. O lo hacemos paso por paso, menos 2 por menos 3. Resultado. Resultado final nos da 34. Como este ejercicio no nos da las unidades de trabajo, puede ser joules, puede ser calorías, atmósferas litro, u otra, ¿no? BTUs, puede ser cualquier unidad. Entonces, como no nos especifica, simplemente yo lo voy a colocar una unidad. Una unidad cualquiera. Problema 4. El trabajo efectuado por la fuerza F 3I menos J es 40 joules. Determinar la distancia si el desplazamiento es horizontal. Ok, entonces, si nos dice que el desplazamiento es horizontal, podemos recabar los siguientes datos. A ver, voy a recabar los datos. F 3i menos j. El trabajo es 40 joules. El vector desplazamiento, que no conocemos, pero ya nos da el dato, ¿no? Que es horizontal. Entonces simplemente va a ser a un valor que no conocemos, lo voy a llamar A, y lo voy a multiplicar por el vector unitario I, solamente I, porque me dice que es horizontal. El trabajo, nuevamente por la definición, es el producto escalar entre el vector fuerza por el vector desplazamiento. Voy a reemplazar. El trabajo es 40 joules. Igual, vector fuerza 3i menos j. Producto escalar, vector desplazamiento, que sería AI. Lo voy a colocar, ¿no? J no hay, ¿no? Pero lo puedo colocar 0J. 40 joules. Igual, multiplicamos entre sus componentes. Y A por 3, 3A. J, ¿no? Menos 1 por 0 va a ser 0. Por lo tanto, A va a ser igual
como os da la unidad de trabajo en joules, por lo tanto la unidad de el desplazamiento va a estar en metros. 40 dividido entre 3. 13.33. Respuesta. Problema 5. Un objeto se desplaza 10 metros. Vamos a tomar datos. En el eje X, positivo. La fuerza neta está expresada por la fuerza AI más 2J. Determinar A si el desplazamiento y la fuerza forman 30 grados. Los datos. Un objeto se desplaza 10 metros en el eje X. El desplazamiento va a ser 10i. Y porque es horizontal. Y además es positivo. La fuerza neta está expresada por F. AI más 2J. Determinar A si el desplazamiento y la fuerza forman 30 grados. Entonces el ángulo que forma es 30 grados. Y mi incógnita o el problema me pide determinar A. Nuevamente vamos a utilizar la definición del trabajo como el producto escalar. Trabajo es igual como el producto escalar entre la fuerza escalarmente el desplazamiento. Tenemos la fuerza y tenemos el desplazamiento. Ok, vamos a determinar primero trabajo. Vector fuerza AI más 2J. Vector desplazamiento, producto escalar vector desplazamiento, que sería 10i. En J no hay, lo voy a complementar con 0J. Realizamos el producto escalar. 10a 10a 2 por 0 más 0, simplemente 10a. Ok, también el producto escalar, recordando vectores, va a ser igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento y por el coseno de tita, ¿no? Tita va a ser el ángulo que forma entre la fuerza y el desplazamiento. F, ¿cómo calculamos? Mire, de R del desplazamiento ya conocemos su módulo. Es 10 metros. De F podemos determinar su módulo. Simplemente aplicamos la ley de Pitágoras, ¿no? Porque si esta parte lo voy a ver, F, el módulo de F
Aplicando Pitágoras, sería a cuadrado más 2 cuadrado. Su raíz. ¿Por qué hemos aplicado Pitágoras? ¿No? Aquí yo lo voy a describir. Ahí está el vector f. Forma un triángulo rectángulo. Su componente horizontal es A, I, A. Simplemente A lo voy a colocar. A. Y su componente vertical 2. Su módulo me refiero a la hipotenusa. Como es un triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras. R, el módulo de R simplemente será 10. Reemplazamos. Lo voy a llamar ecuación alfa. Reemplazando en alfa. Producto escalar ya tenemos, ¿no? Es 10A. Módulo de F. Raíz de A cuadrado más 2A más 2 cuadrado. Módulo de R. 10. Por el coseno de tita. Tita es 30 grados. Por coseno de 30 grados. Se va a simplificar 10. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Lo voy a elevar al cuadrado para simplificar la raíz. Voy a continuar en la pantalla derecha. Si elevo al cuadrado, sería a al cuadrado. En el segundo miembro, la raíz se simplifica. Simplemente sería a cuadrado más 4. Por raíz de 3, el raíz se va, 3 simplemente me queda 3 en el numerador. En el denominador 2 al cuadrado, 4. Voy a pasar al primer miembro el 4, me quedaría 4a al cuadrado. Igual, el 3 lo voy a introducir, lo voy a distribuir. 3a al cuadrado. Tres por 4, 12. El 3 lo voy a pasar al primer miembro. 4 menos 3, simplemente me queda a al cuadrado. Igual 12.
El cuadrado va a pasar como raíz. Raíz de 12. Al 12 yo lo puedo escribir como un producto de 4 por 3. Lo voy a distribuir las raíces, raíz de 4 por raíz de 3. Finalmente A me queda raíz de 4, 2 raíz de 3. Respuesta. Problema 6. Problema 6. Un alpinista de 70 kilogramos trepa por una cuerda vertical hasta una altura de 10 metros. ¿Qué trabajo realizará si se mueve con velocidad constante? Datos. Masa del alpinista, 70 kilogramos. El desplazamiento va a ser vertical, 10 metros. Simplemente yo le voy a colocar una H, 10 metros. ¿Qué trabajo realizará si se mueve con velocidad constante? Trabajo. Para este ejercicio me conviene escribir, mire, ¿no? Acá a ver un gráfico sencillo lo voy a hacer. Ahí está, ¿no? Vertical. Miren el desplazamiento. Y la fuerza, ¿no? La fuerza sería el peso. El desplazamiento y el peso van a formar 180 grados. Entonces, como tiene la misma dirección, voy a escribir en esta expresión, fuerza va a ser, el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Fuerza, en este caso la fuerza va a ser el peso. Lo voy a simbolizar con la letra P para no confundir con el trabajo, por la distancia altura. ¿Verdad? Recordando, ¿no? Recordando esta definición. FR coseno de tita, ¿no? Yo lo puedo colocar aquí si quieren, coseno de 180. Coseno de 180 es negativo 1. Es negativo 1. Pero yo, miren, en este caso solamente vamos a determinar el trabajo en su valor absoluto. Peso. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Masa, gravedad por altura. Reemplazando valores. Masa 70 kilogramos. Gravedad 9. Como no nos da el valor de la gravedad, asumimos 9.81 metros segundo cuadrado. Por la altura 10 metros.
el trabajo que va a realizar es 70 por 9.81 por 10, 6.867 julios. Respuesta. Nuevamente repito, acá lo estoy respondiendo en su valor absoluto. No estoy haciendo muy específico, ¿no? Problema 7. Un cuerpo se mueve por una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento cinético es 0,1. Si el cuerpo se movió 10 metros, su masa es 20 kilogramos y F 100 newtons, calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el trabajo de la fuerza resultante. Voy a extraer datos. Coeficiente de rozamiento cinético 0.1. Desplazamiento, la distancia es 10 metros. Su masa 20 kilogramos. F 100 newtons. Ok. Bueno, si F está con este sentido y dirección, la posibilidad del movimiento o el movimiento va a ser de izquierda a derecha. La aceleración. Por lo tanto, mi diagrama de cuerpo libre voy a realizarlo. Voy a representar a la letra a la fuerza con su respectivo ángulo 45 grados. Si la aceleración o el movimiento tiene esta dirección y además nos da el dato de que existe un coeficiente de fricción, por lo tanto va a haber una fuerza de fricción que va a tener la dirección horizontal, pero con su sentido contrario al movimiento. Fuerza de fricción que sería igual a nu por la normal. Y el peso. Dirección vertical, su sentido hacia abajo. Ya está. Mira acá un concepto teórico. Las fuerzas que forman 90 grados con respecto al desplazamiento el desplazamiento es horizontal. Todas las fuerzas que formen 90 grados con respecto a la horizontal, sus trabajos van a ser ceros. Aquí ya podemos responder, ¿no? Nos podemos ir anticipando que el trabajo de la normal va a ser igual al trabajo del peso. Igual a 0. No van a realizar trabajo.
Ok, lo estoy colocando con P para no confundirnos. Ahora, F va a tener signo positivo porque está favoreciendo al movimiento. Los que tengan sentido contrario al movimiento van a realizar trabajos negativos. Fuerza de fricción va a realizar trabajos negativos. Ok. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Igual. F, tengo el ángulo en el eje X, coseno de 45. Positivo, menos nu por la normal. Como hay movimiento, masa por aceleración. Lo igualo a masa por aceleración. Vamos a ver si nos sirve esta ecuación. De todas maneras, estamos realizando estas sumatorias en el eje X a modo de repasar. Eje Y. Lo estoy igualando a 0 porque en el eje Y no hay movimiento. Normal. Más F seno de 45. Menos el peso, masa por gravedad. Igual a 0. El ejercicio no me pide aceleración, por lo tanto esta ecuación 1 no lo voy a utilizar. La ecuación 2, ¿para qué me va a servir? Voy a determinar la normal. Masa gravedad lo voy a pasar al otro miembro, reemplazando valores. Masa 20 kilogramos. Por la gravedad 9.81 metros segundo cuadrado. F seno de 45, si tiene signo positivo lo voy a pasar con signo negativo. F es 10 o es 100 newtons, ¿no? Es 100 newtons. Menos 100 newtons por seno de 45. Normal va a ser igual a 125.49 kilogramos metro segundo cuadrado newtons. 100 newtons. Newtons. Para no confundirme con la normal, lo voy a colocar en corchete. Esto para qué me ayuda.
para poder determinar la fuerza de fricción. Entonces diré, por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser igual nu por la normal. Nu es 0,1 por la normal 125.49 newtons. Igual 12.55. Newtons. Ok, entonces va a realizar trabajo negativo. Aquí sí vamos a considerar el ángulo que forma, ¿no? Entonces el trabajo interno disipado también se conoce a la fuerza de fricción. Porque como hay fricción, al desplazarse 10 metros, disipa calor. Por eso se llama disipación, ¿no? En la parte interna. Va a ser igual fuerza de fricción por la distancia, ¿no? Y el ángulo que forman esos dos, coseno de 180. Reemplazando valores, fuerza de fricción es 12.55 newtons por la distancia, ¿no? Distancia es 10 metros. El trabajo disipado va a ser igual a 12.55 por 10 por coseno de 180, ¿no? Coseno de 180 es menos 1. 125.49. Newton por metro joules. Y tiene signo negativo. El trabajo realizado por la fuerza F que sería la fuerza componente, ¿no? F coseno de 45. Estamos tomando en cuenta las fuerzas en el eje X. Que sería F coseno de 45. La fuerza en X. Fuerza en X. F coseno de 45. F es 100 newtons por coseno de 45. Igual 70.71. Newtons. Fórmula de trabajo. Trabajo por la fuerza en X. Igual fuerza en X por
el desplazamiento por la distancia, miren, ¿no? Forman 0 grados. Coseno de 0, 1. Simplemente fx por d. Reemplazando valores, f de x es 70.71 newtons por el desplazamiento 10 metros. El trabajo por la fuerza 70.71 por 10, 707.11 joules. Ahora, el trabajo por la fuerza resultante. Entonces, como hay dos trabajos diferentes a ceros, simplemente sería la suma. Fuerza resultante o fuerza total por la distancia. La fuerza total va a ser igual a la fuerza en X más la fuerza de fricción o menos la fuerza de fricción. En eje X, ¿no? F coseno de 45 menos nu por la normal. Ya tenemos estas fuerzas, ¿no? Solamente vamos a considerar su signo negativo a F, a la fuerza de fricción. Fuerza total va a ser Fx menos la fuerza de fricción. Fuerza total. Fuerza en X es 70.71. Menos fuerza de fricción 12.55. Fuerza total 70.71 menos 12.55, 58.16. Igual fuerza total 58.16 newtons por la distancia, ¿no? 10 metros. El trabajo por la fuerza resultante 58.16 por 10, 581.60 joules. Otra forma, el trabajo total sería la suma de los trabajos parciales, ¿no? En este caso sería al trabajo por la fuerza F más el trabajo disipado. Si lo suman, les va a salir el mismo resultado. Las respuestas los estoy colocando en un rectángulo. Si suman 707.11 menos 125.4, les debería salir 581.60. El último ejercicio. Una escalera mecánica está diseñada para transportar 100 personas por minuto de un piso inferior a otro superior. El peso promedio de cada persona es 60 kilogramos fuerza.
y la velocidad promedio de la escalera es 0.5 metros por segundo. Determinar la potencia requerida. Datos. Una relación nos da de 100 personas por minuto. El peso promedio por persona es 60 kilogramos fuerza. O kPs también, ¿no? kPs. Kilopondios, lo mismo que kilogramos fuerza. La velocidad de la escalera es 0.5 metros por segundo. Sabemos, ¿no?, que la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Bueno, acá vamos a resolver. Necesitamos determinar trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. La distancia. ¿Cómo puedo calcular la distancia? La hipotenusa. Tengo el valor de los dos catetos. Aplico Pitágoras. Entonces acá resultaría 3 cuadrado más 2.5 al cuadrado, 3.91 metros. Ya tenemos la distancia, nos faltaría la fuerza. ¿Cómo calculamos la fuerza? Miren, ¿no? Debemos considerar una cantidad de personas que van a recorrer en una distancia de 3.91 metros. ¿Cómo determinamos? Miren acá el tiempo. Como es velocidad constante, el tiempo va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad. Distancia dividido entre la velocidad. Ya conocemos la distancia. Es 3.91. La velocidad nos da dato, ¿no? Es 0.5 metros por segundo. Por lo tanto, ya tenemos el tiempo. Realizando esa división, el tiempo nos sale 7.82. La escalera eléctrica en 7.82 segundos desplaza a la longitud de la hipotenusa. Y en esta longitud de la hipotenusa, ¿cuántas personas habrán estado? Vamos a hacer factores de conversión. Empezamos, ¿no? 7.82 segundos. Vamos a hacer un factor de conversión. 7.82 segundos. Lo voy a llevar a minutos. Luego les digo por qué. 60 segundos tiene un minuto. Mira, aquí me da la relación. En un minuto pasan 100 personas. En un minuto sube 100 personas. Se simplifica. Segundo, segundo, minuto, minuto. Estamos en personas. Y además, el peso de una persona es 60 kilogramos. Por una persona tiene su peso de 60 kilogramos. 60 kilogramos. Kilogramos fuerza. Lo voy a llevar en, simplemente lo voy a considerar en masa. En el sistema técnico métrico
los coeficientes de la masa y la fuerza son iguales. Persona con persona se simplifica. Voy a tener, o simplemente acá, lo haré paso por paso para no confundirnos. Igual. Entonces personas no se simplifica, me queda aquí personas. 100 personas. Igual. Haciendo este factor de conversión, 7.82 por 100 dividido entre 60, 13 personas. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Voy a determinar acá el peso total de las 13 personas. El peso total de las 13 personas va a ser igual a la masa por la gravedad. Masa de las 13 personas, ¿cuánto será? 13 multiplicamos por su masa, ¿no? De cada persona, que sería 60 kilogramos. Entonces la masa total va a ser igual de 13 personas, ¿no? De 13 personas. Por una persona tiene 60 kilogramos. Igual. Persona a persona se va. 13 por 60. 780 kilogramos. Ok, entonces el peso sería igual a masa por gravedad. Antes, es un plano inclinado. Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. 780. Lo voy a considerar como si fuera un punto. El ángulo podemos determinar, ¿no? Con tangente. Tangente de tita opuesto sobre adyacente, 2.5 entre 3. Tita resulta 39.81 grados. Realizando mi diagrama de cuerpo libre, en el eje del desplazamiento, ¿qué fuerza voy a tener? Masa gravedad. Tita, una estrategia. Chocas con el eje Y. Rebota con respecto al peso, ahí se repite tita.
sus descomposiciones. Tendría masa, gravedad, coseno de tita, pero no me interesa, porque miren, ¿no? El peso en el eje Y con el desplazamiento forman 90 grados, por lo tanto no hace trabajo, va a ser cero. El único que va a hacer trabajo va a ser el peso. Masa, gravedad, como no tiene ángulo, seno de tita. Masa, gravedad, seno de tita. Es la única fuerza. Es la única fuerza, ¿no? En el eje de desplazamiento. La normal no me interesa. Entonces, el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, la única fuerza en el eje de desplazamiento es masa, gravedad, seno de tita. Masa, gravedad, seno de tita por el desplazamiento. Reemplazando valores. Masa. Ya hemos determinado la masa total, 780 kilogramos. Por la gravedad, 9.81 metros segundo cuadrado. Por el seno de tita. Seno de tita es 39.81. Y finalmente por el desplazamiento 10 metros. Resultado 19.000. A ver, multiplicaremos. 780 por 9.81 por seno de 39.81 por 10. 48.990. Trabajo va a ser igual 48.990.17 joules. Y finalmente la potencia, ¿no? La potencia en alfa lo voy a colocar en alfa. Aquí está alfa, ¿no? Nuestra incógnita dividido entre el tiempo. Potencia, trabajo sobre tiempo. Trabajo es 48.990.17 joules dividido entre el tiempo, ¿no? El tiempo es para 7.82 segundos. Joules sobre segundo, pregunta teórica, watts. $6.264.73 watts. Ahora sí, si nos dijeran en HPs, hacemos factores de conversión. 6.264
.73 watts por 746 watts tiene un HP. Watts con watts se va y la potencia en HP sería igual a bueno, muchos tal vez me estaban siguiendo y han logrado encontrar, ¿no?, un errorcito en los datos al reemplazar los valores. Distancia no es 10 metros, me estaba confundiendo con los problemas anteriores. La distancia, el desplazamiento, la hipotenusa hemos determinado es 3.91. metros. Si lo multiplicamos, el trabajo resulta 19.155 155.10 joules. En alfa $19.155.10 joules. Joules sobre segundo, watts, igual a 2.449 .50 watts. Y en HPs un HP tiene 746 watts. Realizando esta división, 3.28 HPs. Bueno, este ejercicio lo extraí de un examen pasado de prefacultativo, donde la respuesta está como 3.3 HPs, redondeando. Y este ejercicio se ha resuelto por la conservación de la energía, pero aplicando los conceptos de trabajo se puede llegar a la respuesta y es 3.3 HP. Está correcto la resolución.